La agroecología es una ciencia que nos invita a aplicar los principios agroecológicos en diferentes escalas de producción. Es una ciencia multiescalar. ¿Esto qué significa? Que yo puedo aplicar los principios agroecológicos desde el diseño y manejo de una huerta familiar para lograr productos alimenticios orgánicos, como es justamente una de las propuestas de este curso virtual, que cada uno de los estudiantes pueda armar un cantero para efectuar la siembra y el posterior manejo de un cultivo de la papa, pero al mismo tiempo estos conceptos van mucho más allá que una simple huerta familiar. Yo tranquilamente puedo aplicarlo ya a una mayor escala comercial, por ejemplo. Es decir, los productores de papa de la zona de influencia pueden tranquilamente trasladar estos conceptos teóricos para eso aplicarlos a sus parcelas y efectuar un manejo agroecológico del cultivo de la papa, que efectivamente nosotros lo hemos desarrollado el año pasado y en los próximos audios vamos a compartir una experiencia extraordinaria donde hemos logrado rendimientos incluso superiores al promedio de la zona en una parcela demostrativa que hemos desarrollado en forma conjunta con la familia de Sergio Cardinale. Pero esto va a ser tema para un próximo audio. Y en definitiva, los principios agroecológicos no solamente deberíamos aplicarlo a nivel de una parcela de papa, sino que deberíamos desarrollarlo a nivel de un establecimiento agropecuario. ¿Sí? Es decir, va mucho más allá de los límites del alambrado relacionado con un cultivo de la papa, sino que deberíamos tener en cuenta distintos tipos de conceptos agroecológicos que lo vamos a desarrollar a lo largo del curso para que el productor lo pueda aplicar tratando de desarrollarlo en las otras actividades agropecuarias que realice, además del cultivo de la papa. Y todo lo que haga dentro de su establecimiento agropecuario, en cierta manera, en forma directa o indirecta, afecta a lo que produce, a lo que, digamos, se desarrolla en una determinada región, en los pueblos que están involucrados en estas zonas productivas. Por ejemplo, si los productores utilizan en forma excesiva distintos tipos de agroquímicos para controlar a las malezas, las plagas y las enfermedades, como consecuencia de las derivas de estos productos químicos, pueden afectar la salud de las personas que ya viven directamente en el campo o viven en los pueblos rurales, como en San Pedro, en San José, en San Vicente y Los Cerrillos. Porque está comprobado científicamente que yo puedo aplicar un producto determinado en el campo, pero luego ese producto puede volatilizarse, es decir, transformarse a una fase gaseosa y migrar hacia cientos o miles de kilómetros. Le doy simplemente un ejemplo. Se ha encontrado glifosato, que es un producto herbicida para controlar las malezas, hasta en la Antártida, chicos. Y que yo sepa, en la Antártida no se produce ningún tipo de cultivo, como en el caso de la soja. Para que ustedes puedan dimensionar la cantidad de kilómetros que puede migrar una partícula vinculada con una sustancia química tóxica y nociva para la salud de los seres humanos. ¿Se comprende? Entonces, este es un concepto muy importante que tiene en cuenta la agroecología, el concepto de multiescalar. Podemos partir de una parcela de papa, pero tengamos en cuenta
que lo que hagamos en esa parcela de papa va a repercutir a una escala mayor, a una macroregión. Otro ejemplo que le doy, si no hacemos un uso responsable del agua para riego, que por lo general se riega en forma superficial y por surcos, yo puedo ocasionar degradación del suelo, que efectivamente es lo que está ocurriendo en las parcelas paperas, ¿sí? Porque ustedes analicen la textura del suelo en la cabecera del surco y compárenla con lo que ocurre al pie del surco. En la cabecera del surco se produce una degradación porque las partículas más finas, como la arcilla y el limo, son arrastradas por el agua, quedando las partículas más grandes y más pesadas como la arena. ¿Se comprende? Entonces, si yo no aplico en forma responsable el agua para riego, estoy ocasionando problemas de degradación física del suelo, y esa agua que sale al pie del surco no es justamente agua pura, sino que hay un arrastre de partículas minerales del suelo, pero a su vez de sustancias agroquímicas que afectan a las chacras y a los pueblos que están aguas abajo, porque justamente están arrastrando todos los productos químicos que se están aplicando aguas arriba, ¿se comprende? Por eso consideramos que es sumamente importante desde la agroecología darle este enfoque interescalar o multiescalar, ¿sí? No meter la cabeza solamente en el cultivo de la papa, sino que levantar nuestra mirada y preguntarnos, che, lo que yo hago en el cultivo de la papa, ¿está afectando a mi vecino? Y evidentemente nos vamos a dar cuenta que sí, hay una consecuencia, hay una externalidad negativa que nosotros la vamos a tratar de modificar aplicando los principios agroecológicos.